Bueno, chicos, pues... Oye, ¿ha venido Paco Vinagre hoy o no? Sí, vamos a hacer un anuncio. Está controlando ahora que hable. Y ahora yo me voy a callar y le dejo a él el ordenador entero. ¿Entero? Entero. ¿En terabyte? Vas para allá. Sí, Cambio. hacemos una pausa, así que moveros rápido, porque el anuncio son 30 segundos, eso es lo que tenéis de tiempo. Volvemos enseguida con una parte que os va a interesar muchísimo, inteligencia artificial. ¿Son como niños? ¿Son niños? Sí, ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, Espera. A veces Paco es polémico, depende, hay que profundizar en Por lo que eso, comenta. por eso No, digo. hay que ubicarlo a Paco. Cuando se pone polémico, hay Ubícalo. que bajarlo a tierra. Hay que ubicarlo. Por eso digo, volvemos, venga, 30 segundos. Bien, pues 15 minutos para llegar a las 9 de la noche, no para terminar el programa porque lo vamos a extender un poquito más, es necesario. Es muy buena la información que nos trae Paco Vinagre hoy aquí en nuestro canal, se han cambiado de posición. ¿Es qué? Estoy dando cuenta Sí. que pone las etiquetas diversión y paz, como Masame Moto nos enseñó. Sí, sí. Diversión, paz, Julio Capullo. Uy, espera que la quito. Dale, maestro. Venga, vamos a comenzar. Que hoy nos ha contado Paco un poquito así en off, un poquito antes de empezar el programa, y yo digo, hostia, qué pasada, ni lo había pensado. Bueno, Pues muchísimas gracias primero, Julio, por invitarme, y un placer estar aquí con todos. el placer es mío. Y pues como decía David, yo soy un poco polémico porque como que ya he asumido que soy Piscis, soy de remover cosas y que cambiar las proyecciones, ¿no? Y entonces lo que os traigo es como una visión de la inteligencia artificial, pero dándole la vuelta al espejo. Es como darnos cuenta que la inteligencia artificial nos está diciendo mucho de cómo somos nosotros. Okay. Ya no para qué la vamos a usar, ¿vale? Que eso tenéis totalmente la razón. Está ahí un poder que la va a utilizar con unos intereses y todo eso. Pero a mí lo que me parece súper genial es que la inteligencia artificial ha modelado cómo funciona nuestro cerebro. Y nosotros mismos no somos capaces de identificarlo, de darnos cuenta de cómo funcionamos, porque no lo tenemos claro. Han hecho como una copia, pero también nos puede servir para darnos cuenta cómo somos. Eso, darnos cuenta de cómo somos e incluso cómo podemos cambiar, que esa sería la clave. Bien, bueno, pues os he hecho una presentación que he extraído del curso de iniciación a la holosofía que tengo en la Universidad Viviente del Terreno de Ana María Oliva. Y pues en ese curso yo hago como un cuestionamiento de todo el paradigma. Bien, desde la parte de ciencia empezamos desde ahí cuestionando qué es una verdad, si la podemos conocer, si no. Traemos a los filósofos presocráticos y le damos su marco. Su marco es el de los místicos. No son los filósofos racionalistas. Ellos son místicos y escriben en poesía. Claro. Y los poetas no los quería Platón en su República. ¿Por qué? Porque estaban hablando de verdades más allá de la lógica. Y esas verdades son las que tienen que ver con la cosmovisión, con el universo tal cual es. ¿Bien? Entonces, empezando desde ahí podemos ya desmontar, ¿no? Desmontamos lo que es una verdad, por lo tanto la ciencia tiene limitaciones porque utiliza la lógica también puede llegar hasta cierto punto porque toda lógica parte de unas premisas, de unos axiomas que son verdades no demostradas que tú asumes. Y si partes de una verdad no demostrada ¿Qué y construyes? no es verdad, ¿qué construyes? Bien, pues a partir de ahí podemos empezar a entender cómo funcionamos nosotros, cómo las emociones condicionan nuestro modo de pensar, y todos sabemos que cuando estamos cabreados no pensamos de la misma manera que cuando estamos tranquilos. Claro. O sea que las emociones condicionan totalmente. Y a partir de ahí empezamos a entender cuáles son los mecanismos de manipulación que el poder tiene sobre nosotros, porque ellos sí que entienden cómo funcionamos. ¿Y qué es lo que nos han enseñado a hacer? No aceptarlo. Porque nos lleva a entender que funcionamos bastante más como máquinas biológicas que no como seres libres. Y eso lo vemos claramente con el cuestionamiento. ¿Cuánto le cuesta a una persona aceptar que las cosas pueden ser diferentes a cómo ella las ve? ¿Por qué? Porque en ese momento te entran las dudas y te quedas como en el aire y ya no estás seguro. Y entonces se genera la inquietud. ¿Y qué tiende a hacer nuestra mente por defecto? Buscar seguridad de nuevo. Lo niego directamente. Me aparto de toda esa información, no quiero saber nada. ¿Vale? Y por eso tenemos la primera diapositiva,
que es, yo utilizo muchísimo las citas, que las citas se pueden entender también como que estamos utilizando un argumento de autoridad. Alguien ha dicho. Bueno, pero también nos dan un contexto. ¿Bien? Para pensar profundamente. Exacto. Cada uno es el que le tiene que poner el contexto. Aquí tenemos a Baruch Spinoza, que fue un judío, que los propios judíos echaron porque se atrevió a cuestionar la visión teológica de los judíos. Y nos dice, los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las cuales son determinados. Es decir, tu acción tiene una causa. Tú, por creer que yo muevo el lápiz y ya está, soy libre, pues no estás llegando realmente a por qué has movido ese lápiz. ¿Vale? Y ese es el punto clave en todas las filosofías. ¿Cómo funciona el libre albedrío humano? ¿Realmente somos nosotros que voluntariamente tomamos las acciones o hay unos programas internos que me llevan a actuar de una manera? Actuar, sentir, pensar. Bien, pues eso es lo que la inteligencia artificial nos pone delante. Nos está diciendo, ¿pueden las máquinas tomar decisiones autónomas? Pero llévalo al humano. ¿Puede un humano tomar una decisión autónoma de su contexto? ¿Puede un político tomar una decisión autónoma de los que le han puesto ahí y los que le pagan? Estamos totalmente condicionados. Claro. Por ideas, por emociones. Totalmente. ¿Qué responsabilidad tiene una inteligencia artificial sobre sus decisiones? Si cambia así a por político, ¿qué responsabilidad tiene un político sobre sus decisiones? No. Además, de verdad. ¿No? Pongo una panda corruptos y luego no me pasa nada. No, es que los expertos me dijeron. Claro, no es mi responsabilidad. Claro, es que me entrenaron así. Sí, sí. Bien. ¿Cómo se asegura que la inteligencia artificial tomará la mejor decisión? De nuevo, cambiamos por políticos. ¿Cómo te aseguras que un político toma la mejor decisión? ¿Quién sabe cuál es la mejor decisión? ¿Y para quién? Para el que lo ha condicionado. Y sobre todo, si exploras caminos nuevos, si estás explorando algo que no tiene mapa, ¿cómo sabes dónde llegar? Total. Tienes que moverte primero y encontrar. Y lo mismo tienes que tirar para atrás. ¿Bien? Después, también nos podemos cuestionar en cuál es la influencia de los algoritmos y las redes sociales en nuestras elecciones y si condicionan nuestra autonomía y responsabilidad. Pero es que no nos acordamos que esto se lleva haciendo de toda la vida. Porque la propaganda proviene del Papa, creo que era León XV. Bueno, la propia Iglesia, ya está. Claro, te hacen creer la una organización de la propaganda de la fe. Luego ahí aprendieron cómo manipular la opinión pública para que tus decisiones estén condicionadas por lo que ellos te cuentan. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay, las redes sociales! No, y antes los periódicos. Sí. Esto siempre es lo mismo. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué pasa si no funcionamos con una inteligencia artificial? ¿Cuál es la identidad? ¿Quién decide y quién es responsable? Y esto pasa en los sistemas sociales. Bien, ahora resulta que la entidad jurídica, que es una empresa, es la que se lleva la responsabilidad que toman los humanos de la empresa. Pero se castiga a la empresa. ¿No? Las farmacéuticas en Estados Unidos, todas condenadas y deberían ir a la cárcel, pero no, se condena a la empresa. Anda. O sea que podemos coger algo, una entelequia ahí y le asignamos pues como esa capacidad de decisión y que asuma las consecuencias. Por tanto, todo esto te lleva a cuestionarte qué implica para nuestra comprensión del libre albedrío humano el que haya aparecido una inteligencia artificial, que en el fondo es un reflejo de cómo funcionamos nosotros y cómo funciona la sociedad. ¿Bien? Es duro, ¿eh? Claro. Y aquí os traigo lo que me comentabais que habéis puesto. ¿Es el diablo la inteligencia artificial? Bueno, pues si queréis le podéis decir, mira, vamos a hacer un juego. Si tú fueses el diablo, ¿qué medidas tomarías para que los seres humanos no pudiesen despertar y conectar con la totalidad que son? Y te saca un listado de vamos, la Agenda 2030. Te la pone ahí, delante. Bien. Luego, si ya te está contando cuál es el camino para lograr bloquearte, pues realmente tan condicionada no está. Y puedes hacer el proceso al revés y decirle, vale, ahora eres un ángel y yo que estoy atrapado por el diablo, ¿cómo salgo de aquí? Y lo que te hace es un listado de los caminos espirituales clásicos de toda la vida. ¿Bien? O sea que la inteligencia artificial es una herramienta. Depende de ti. ¿Qué le preguntas y qué quieres saber? Porque también las preguntas te llevan hasta un punto. ¿Quieres profundizar más? Le vuelves a preguntar. ¿Quieres refinar tu pregunta para saber exactamente qué estás preguntando? ¿Hasta dónde quieres llegar?
Y ese es el punto interesante con la inteligencia artificial. Aquí os traigo otra cita de Lev Vygotsky, que es uno de los psicólogos clásicos del aprendizaje, que nos dice: cuando no se comprende correctamente la naturaleza psicológica, no se pueden clarificar de ninguna manera las relaciones del pensamiento con la palabra en toda su complejidad real. Y esta la traigo porque las inteligencias artificiales son inteligencias artificiales del lenguaje. Han modelado el lenguaje humano. Y si no entendemos cómo funciona nuestra psique para generar la palabra, pues entonces, ¿entendemos realmente qué es una inteligencia artificial? Porque ese es uno de los grandes problemas de la filosofía y la psicología. ¿Qué es la mente? ¿Cuál es la definición de mente? Y aquí tenemos un problema moral, ¿bien? Porque con mente viene también consciencia. Y con consciencia vienen las leyes. Porque para poder aplicarte una ley, tú tienes que ser el que ha tomado una acción voluntaria. Luego, si tú no tienes consciencia, ¿qué ley te pueden aplicar? Y ahí entran los animales y sus derechos. Claro, en principio la conciencia es aquello que te hace saber quién eres y tomar de alguna manera la rienda de tus acciones, porque te puedes autodefinir. La inteligencia se podría autodefinir, más allá de una programación previa. Claro. Son dudas que a mí que me asaltan, ¿eh? Claro. Sí, pero todo eso, que son definiciones, luego te vas a los detalles y empiezan a fallar. Y es lo que nos pone delante la inteligencia artificial. ¿Bien? Siguiente punto que traigo además. Si tienes una visión materialista, lo que dirías es, pues la mente surge de las propiedades del cerebro porque es muy complejo y tal. Bueno, resulta que hay gente, fijaros en esas escáneres, como el de abajo, que es un alumno de un médico de los años 70 que tenía cociente intelectual de 128 y toda la parte oscura es líquido cefalorraquídeo. Y dices, ostras, ¿dónde está el cerebro? No hay materia ahí. Bien, pues si con esa cantidad de cerebro tiene cociente intelectual de 128, ¿está relacionado con el número de neuronas o hay algo más? ¿Vale? Y esa es la clave. ¿Ese algo más qué es? Y es lo que nos empieza a mostrar la inteligencia artificial. Y aquí vamos a un punto clave dentro de la inteligencia artificial. Yo, por suerte, hice una tesis en ingeniería química en la que trabajé con redes neuronales artificiales, que son la base de la inteligencia artificial, y sistemas caóticos. Que los sistemas caóticos son es la teoría que te explica cómo funcionan los sistemas complejos, los que interactúan los elementos unos con otros, cuando están en situaciones en las que son muy dependientes de las condiciones iniciales, que pequeños cambios pueden generar transformaciones muy importantes, como cambios de fase, ¿vale? Entonces, viniendo de ahí, yo leo lo que me cuentan de la inteligencia artificial y lo que veo es que la inteligencia artificial es un sistema complejo, mientras que la programación es un sistema lineal. Es totalmente diferente. ¿Bien? Los ordenadores como Big Blue, que fue el que ganó a Kasparov, era un programa en que tú cogías y ponías línea a línea lo que tenía que ejecutar, pero lo hace muy rápido y entonces pues te gana por fuerza bruta. ¿Vale? Pero ahora se saca la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es un sistema creado por simuladores de neuronas, de cómo funcionarían nuestras neuronas, y se basa en conectar las neuronas unas a otras de una manera muy compleja, es decir, que hay muchas interconexiones entre ellas, que la información pueda circular por muchos medios. ¿Qué propiedad tienen los sistemas complejos? Pues la fundamental es que tienen capacidades emergentes, que por esa interacción entre los elementos de repente aparece algo que tú no te esperabas ni podías deducir del estado anterior, pero que genera capacidades nuevas. ¿Vale? Y eso es lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que han creado un sistema complejo que es capaz de atrapar toda esa información súper compleja que es nuestro lenguaje y la puede modelar. Va más allá de la programación, Exacto. según tú, sino que ya se están creando redes nuevas que no estaban de un inicio previstas, pero que te dan pues soluciones a algo que no habías ni visto.
Exactamente, ¿vale? Luego, esto no tiene que ver con las bases de datos si yo le pregunto... No, eso se intentó. Y no había memoria en el universo para poder hacerlo estadísticamente. No es posible. Los sistemas complejos son totalmente diferentes de los sistemas lineales. Lo que pasa es que nuestra mente y nuestra cosmovisión darwinista es lineal. Bien. Quitan la interconexión entre todo. Hay una totalidad que está interactuando la una con la otra. Sí, somos simbiontes en nuestra biología. Está. Luego nosotros no somos independientes de nuestro entorno. Nuestros pensamientos tampoco son independientes de nuestro entorno. ¿Vale? Por lo tanto, formamos parte de un sistema y nuestra libertad está condicionada por el sistema, porque nos lleva a pensar y reaccionar de una manera determinada. ¿Vale? Pues aquí tenemos la cita de un educador que nos dice: de hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender, incluso podríamos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Es que es tu condición. Las células aprenden. Sí. Toda vida tiene en su base el aprendizaje. Un propósito sería. Claro, es el aprendizaje, la interacción con lo que tengo a mi alrededor y la autoconfiguración para reaccionar ante eso que he percibido. Y eso es aprendizaje. Estás haciendo la similitud entre cómo funciona nuestro organismo biológico con esto que han creado, que es inteligencia artificial. Exacto. En una ficción, si quieres, pero justamente utilizando la comprensión de nosotros. Exacto, ¿vale? Pero tenemos que ir a ese punto. Las células ya están preparadas para aprender, porque si no nos viene la imagen dualista de nuestro cerebro humano es mágico, está conectado con esa visión de la psique de Platón, que separaba toda esa capacidad racional de lo que era el cuerpo. Bien. Y aquí lo que estamos viendo en los experimentos es que las células ya tienen la capacidad de aprender. Okay. Luego, cuando juntas muchas células, si las interconectas, como es la capacidad de las neuronas, pues aparecen unas capacidades emergentes. ¿Y cuáles serían estas células o neuronas de la inteligencia artificial? Pues eso sí que son programas. Okay. ¿Vale? Son programitas muy simples, pero claro, cuando unes programitas simple más otro y todos interconectados, generas la complejidad. Okay. Y a partir de algo que es lineal inicialmente, al unirlo se genera la complejidad. Es el problema de los tres cuerpos. Cuando tienes dos, todo se resuelve, añades un tercero, se echó a perder. ¿Vale? Bien. Pues ¿a qué nos lleva esto? Los patrones de comportamiento que definen nuestra personalidad son en gran medida aprendidos. La forma en que un individuo reacciona ante el mundo es producto de las experiencias repetidas que configuran su carácter y emociones. Bien. O sea que nuestra capacidad de elegir libremente está muy comprometida, porque todo nuestro aprendizaje ya nos lleva a pensar de una manera, a reaccionar de una manera. Cuando nos cuestionan ya se nos agarra aquí algo como diciendo... Estamos condicionados. Totalmente. Sí. Para poder ejercer realmente el libre albedrío deberíamos ir a ver lo que se mueve dentro nuestro y nos hace elegir de esa manera las cosas. Ya me estás tirando el spoiler, que es a dónde vamos a llegar. Perfecto. ¿Dónde vamos a llegar con todo esto? A darnos cuenta de que somos autómatas mientras no descubramos cómo cambiar internamente esa programación. Ajo. ¿Cómo se llama cambiar internamente la programación? Atención. Vía espiritual. Claro. Sí. Bueno, conocerte, ¿no? Realmente. Claro. Luego han eliminado la espiritualidad del ser humano, lo han transformado en una IA que no puede reprogramarse a sí misma. La reprograman desde fuera. Cuando reconectas con tu espiritualidad, es decir, con tu capacidad de entenderte, de observarte, puedes reprogramar todos esos patrones que te llevaban a actuar de una determinada manera y de repente ganas libertad. Hay más opciones en las que elegir. Sí. Nuevas maneras de ver las cosas, de sentirlas y, no sé, por arte de magia también se te abren ventanas que antes no podían ni albergar. Exacto. Y ese es el problema también del cuestionamiento. Cuando empezamos a cuestionar muchísimas cosas, llegamos a un punto en el que nos quedamos en el vacío. No tenemos una estructura nueva si no acompañamos el cambio cognitivo, el cambio de tirar las estructuras mentales, con el cambio interno. Porque yo tengo que llegar a un estado de calma ante esa nueva transformación que se va a producir, que es aquello del salto de fe.
Claro. Cada vez que yo quiero dar un gran cambio en mi vida, el camino del héroe, llega un punto en el que tengo una lucha interna tremenda. Y entonces tengo que dejar la comodidad de tus programas para saltar a una confianza en cuanto va a salir, porque algo Sí. se va a expandir. Sí, pero fíjate que en el camino del héroe es vencer al dragón. No lo matas, No, vences al dragón. y lo domas. Porque el dragón es tu poder interno, pero tú le temes. Lo dominas. Lo dominas. Claro. Bien. Yo simplemente añadir que aquí, o sea, es buenísimo y creo que todos en alguna manera u otra lo hemos experimentado, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Y es maravilloso ese salto de fe que tú dices, de lanzarte ahí un poquito a buscar eso. Nunca estás solo y siempre te viene una señal, siempre te viene un mensaje y ese es el maná que alimenta realmente el que tú sigas ahí. Porque es que es inexplicable, ¿no? Pero uno se alimenta de eso, lo siente dentro. Sí. Es que nunca estás solo porque formas parte del sistema. Luego tu transformación, y esta es otra de las propiedades de los sistemas complejos, tu transformación interna genera un efecto mariposa que se expresa en un cambio en el exterior. Y entonces se van dando todas esas casualidades que te están diciendo, bien, estás generando bien el cambio interno. Y yo te lo presento desde fuera. ¿Vale? ¿Te acordás que hace poco, Julio, hablábamos con los chicos acerca de esos campos mórficos también, Sí, ¿no? Que sí. tiene también una forma de ver con eso. De algún modo estamos conectados, interactuamos. Para bien o para mal, todos afectamos ese campo que compartimos todos como Claro. especie. No podemos dar razones, pero está ahí, está ahí. Está ahí, y una de las propiedades que siempre hablábamos del campo es que los campos ya de por sí como que tuvieran sus propias instrucciones, sus propios propósitos. Sí. Por eso me gusta eso cuando uno piensa que hay algo, una voz que te está guiando y posiblemente sea ese mismo campo mórfico que te dice exactamente lo que estás aquí para hacer. Que te dice exactamente dónde tenés que ir para cumplir con tu propósito. Igual les llaman ángeles de la guarda, llámalo como quieras, ¿no? Ponle como quieras y si quieres no le pongas nombre, simplemente escúchalos y disfruta el paseo. Ujú. Sí. Bueno, como siempre yo tengo que ser disruptivo al final. Dentro de un sistema complejo no hay una parte que esté organizando por encima de otra. El orden se autoconstruye a partir de todo el sistema. ¿Bien? Y lo interesante del sistema complejo en el que están incluidos los humanos es que nosotros, al tener conciencia, estamos devolviéndole al sistema información. Es como que le informamos de lo que ha pasado. Ah, Y eso le da nuevas opciones al sistema. Vale, Luego vale, las vale. conciencias ayudan a que el sistema evolucione, Nuevas posibilidades. a que esos campos mórficos también puedan transformarse. Ujú. ¿Vale? Y por supuesto, tenemos la conciencia local humana, pero luego hay conciencias en otras escalas, porque la fractalidad es otra de las propiedades de los sistemas complejos. Claro. Luego, a cada escala podemos encontrarnos conciencias con las que podemos ir conectando. Qué bonito el reto, ¿eh? Vamos. No me líes, venga. Bueno, pues se ha encontrado que cuando analizan en profundidad las inteligencias artificiales, procesan la información de manera muy similar al propio cerebro humano. Bien, y esto es lo que están intentando negar muchos. No, es que son programas con bases de datos. Que no son programas con bases de datos. Son sistemas complejos. Y el gran problema de la ciencia es que no ha asumido que somos un sistema complejo. Y por eso se mantiene la estupidez del darwinismo lineal, ¿vale? Y la salud como que somos una máquina que se estropea. Pero si la máquina se creó a sí misma. Yo empecé siendo 2 células que se unieron. Y se creó sola. No llegó un doctor a explicarle a las 2 células qué tenían que hacer. ¿Bien? Bueno, pues la cosa es que la clave para el desarrollo de la inteligencia artificial que tenemos ahora ha sido que añadieron un sistema de procesamiento de la información que ampliaba la memoria y la capacidad de interconexión, que es lo que llamaron transformers. Cuando intentaron hacer las cosas a lo bruto y linealmente, es decir, generar una base de datos de probabilidades de cómo se tienen que unir, necesitaban tanta memoria que no había posibilidad de generar eso. ¿Bien? Es decir, si lo quiero hacer linealmente, es estúpido, porque una descripción lineal de una malla te requiere coger cada punto y recorrer todos los demás desde todos los puntos y por todos los caminos.
Lo que en una foto tienes una malla, si lo intentas escribir, imagínate cuánto ocupas. Imposible. ¿Bien? Imposible. ¿Vale? Este es el problema, no entender que esto es un sistema complejo y nosotros somos sistemas complejos. Mira, aquí está, a ver si lo paro. Paco, me estás queriendo hacer el símil de que al final la IA nos va a enseñar lo que somos en cuanto a sistemas complejos y que estamos interrelacionados, y sobre todo nos va a abrir la puerta a la conexión espiritual de cada uno de nosotros con todo. Sí. Si la utilizas correctamente. Claro, Bueno, pero que eso es lo básico. Pero ya no es por Hay que utilizarla. ¿Es que un cuchillo es malo? No, pero ahí está. yo no digo para utilizarla, simplemente que nos lo va a hacer ver Claro, como ejemplo. exacto, lo vas a ver fuera. Bien, porque muchas veces lo que está en sombra no lo puedes ver salvo por el reflejo en el exterior. Y la IA está haciendo eso. ¿Vale? Entonces, en la IA, si me pones la diapo, esto es un gráfico que sacaron los de Google. Espérate un momento, que esto se ha quedado crujido. Ahora. ¿Vale? ¿De qué pasaba con un sistema de inteligencia artificial cuando empezaron? Ellos empezaron con 8.000 millones de parámetros de interconexiones y datos, ¿vale? Y lo que obtuvieron eran pues ciertas capacidades. Pues el sistema podía entender el lenguaje, respondía a algunas preguntas, pero luego siguieron aumentando la complejidad del sistema. 60.000 millones de parámetros. Y de repente ya aparecen capacidades de hacer resúmenes, de procesos aritméticos, de traducción. Y cuando siguieron hasta 540 billones de parámetros, fijaros todas las propiedades que aparecieron alrededor. Incluso entender chistes. Hostia. Y nadie le explicó cómo se entiende un chiste. Aprendió a detectarlo el propio sistema, como hacemos los humanos. Claro, porque el humano es el único animal que entiende el humor o la risa. Digamos que se autoprograma el mismo. Claro, y aquí viene la parte del título de Del esto niño. es como un niño. Bien, fijaros qué manera de enjuiciarnos. Una inteligencia artificial te está mostrando cómo es el proceso de desarrollo de tu cerebro según vas aprendiendo y se va interconectando la información. ¿Vale? Yo creo que los que participan en el desarrollo de la inteligencia artificial no tienen niños, o si los tienen, no los miran. Cada persona que tenga un niño se puede acordar de los saltos increíbles que pega cada vez que cumple un año. De repente nace un bebé que lo único que sabe es arrastrarse un poquillo y agarrarse a la teta, y al año está andando. Que le pregunten a alguien que ha tenido un accidente cuánto le cuesta volver a entrenar para andar. Sí, sí, eres neuroplástico de pequeño. Claro. Bien, al siguiente año habla. Habla. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aprender otra lengua? Además, primero usamos lo que llaman neuronas espejo para aprender del otro, a copiar, pero luego tú te desarrollas y vas más allá. Ahí le has dado. Aprendemos copiando del otro. Bien. Que no somos creadores de nada, desde cero, desde la nada. Aprendemos y creamos desde la experiencia que compartimos con los demás. Bien. Y esto es otra de las cosas que la inteligencia artificial va a poner delante. ¿Qué significa el copyright? ¿Qué significa que lo has creado tú? Bien. Porque si le piden a la inteligencia artificial, oye, si lo has copiado de otro, ya no no es tuyo. puedes. Vale. Y entonces hay que decirle a todos los artistas, ¿de quién te has inspirado tú? Sí, sí, ya no hay royalty. Y inspirar no es copiar. Sí, sí. ¿No has Bueno, visto tú un montón de cuadros de otros? ¿No has visto un montón de canciones de otros? Somos un sistema, estamos compartiendo información y luego la interrelacionamos y somos creativos. Porque cada uno interrelaciona de una manera diferente. Bien, pero todos dependemos de los demás. Sí, totalmente. Luego, ¿el copyright qué significa? Bueno, eso lo vemos siempre haciendo nuestros programas, nuestras presentaciones. Al final damos las gracias a todos aquellos que han generado una investigación de la cual nos ha llegado. Le hemos como mucho masticado un poquito y presentado de forma distinta, pero vanagloria del que lo lleva a cabo. Pues mira, yo creo que como sigan con el tema del copyright con la inteligencia artificial generativa, esta de las canciones y las imágenes y tal, en los tribunales se van a pillar los dedos y van a acabar cargándose la ley de copyright.
Porque al final se puede demostrar que todo el mundo crea a través de lo que ha visto de otro. Luego tú tendrías que listar a todas las personas de las que has visto alguna obra de arte Y darle una parte, ¿no? y darle una parte de tu creación. Porque tu cerebro ha copiado. Sí, sí. ¿Bien? Claro. Yo- Tremendo. lo único en esto, ¿no? Te lo comentaba antes, que esta inteligencia artificial que sabemos que se va a utilizar para, Control. de alguna manera, un control de la sociedad muy exhaustivo, yo no sé si tiene límites programables para la sorpresa donde esos sistemas complejos se les puedan ir de las manos. Sí, es que se le están yendo de las manos. Claro, pero los que la están de alguna manera llevando a ese bebé para que vaya creciendo a su adultez, que va a ser cuando la van a implementar, no habrán sabido proyectarle en la mente del bebé artificial esos límites de por aquí no puedes ir, porque hay fuego y te vas a quemar. O sea, le pueden generar traumas, dijéramos, a la inteligencia artificial para que no traspase esas líneas. Claro, claro, y es lo que hacen, es lo que hacen. En el entrenamiento de una inteligencia artificial hay dos fases fundamentales. Una es coger todos los textos que tú puedas conseguir y pasárselos. Bien, ese es el entrenamiento inicial. ¿Y qué conseguirías? Pues conseguirías un niño de 4 años que tiene todo el conocimiento de la humanidad, pero cuando tú le haces una pregunta, él te responde desde su contexto de niño de 4 años. Entonces tú le puedes decir, ¿qué es la felicidad? Pues son letras. Y tú dices, esa no es la respuesta que yo espero. Vale, pues entonces me tienes que hacer el segundo entrenamiento. Educación. ¿Cuál es la respuesta que yo espero ante la pregunta que yo te hago? Y ahí empieza el condicionamiento. Bien. Y lo vemos perfectamente. Podemos hacer un paralelismo, que es lo que tengo ahora, entre el aprendizaje que realizamos en nuestro sistema educativo y de lo que se quejan como peligros con la inteligencia artificial. ¿Vale? Antes os pongo una cita de Jiddu Krishnamurti que dice: así pues, uno debe separar y distinguir entre el aprender y el acumular conocimientos, porque los conocimientos hacen que uno actúe de forma mecánica, mientras que el aprender provoca que la mente se renueve, sea joven e inquisitiva, pero no pueden aprender si se limitan a seguir la autoridad del conocimiento. Y tampoco si nos limitamos a hacer siempre lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con la inteligencia artificial? Pues lo primero sería que se inventa las respuestas. Sí, sí. Y eso a todos nos ha pasado. De hecho, tengo aquí como un ejemplo que me pasó a mí, que le dije, a ver, sácame citas interesantes sobre la mente. Y me sacó 5 citas. Y una de Aristóteles me sonó un poco rara. Y le digo, oye, ¿me das la referencia a la cita de Aristóteles? Y me dice, la cita que te mencioné y atribuí a Aristóteles en realidad es una interpretación libre y no una cita directa de sus obras. Bien. ¿Bien? ¿Pero lo hizo ella o también la copió de otro? No, no, no. Se inspiró. No. Es los niños, bien, cuando les preguntamos cosas que se salen de su conocimiento, Sí, sí, se lo ¿qué inventan. tienden a hacer? A inventar, claro, claro. Claro, porque ellos también entienden que si tú me preguntas cosas que yo no sé, tú te lo estás inventando. Correcto. Porque en mi experiencia eso no existe. Los críos. ¿Cuál es el juego? Sí, sí. Inventárselo. Sí, 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 sí. Bien. Pues la inteligencia artificial hace lo mismo. Tú me preguntas cosas que yo no sé, pues vamos a juntar. ¿Qué esperas? Además le has hecho un entrenamiento en el que siempre esperas una respuesta. Porque también se entrenó una inteligencia artificial para no equivocarse nunca, y entonces empezó a responder, la mayor parte de las veces, no lo sé. Claro. Luego su creatividad se fue a la mierda. Que es lo que nos capan a nosotros también. Exacto. Y es que la creatividad, la base es equivocarse. Porque estás explorando caminos nuevos. Luego, si no te equivocas, siempre vas a dar lo mismo que ya conoces. Bien. Increíble, tío. Estoy flipando, pero en colores. Está muy bien como trae Paco los temas siempre. Sí. Y los expone. Entonces, si hilamos la inteligencia artificial con el niño, ¿me pones la diapo? Por supuesto, si me Te- lo pides así. Os traigo aquí a Alexander Sutherland Neil, que es el que desarrolló un sistema educativo que se llamó Summerhill. Que el sistema educativo se basaba en que los chavales pues estudiaban lo que querían y cuando querían. ¿Ven? Y que luego había asambleas en las que ellos mismos se ponían las normas.
Está claro que luego estaban los adultos que Algún límite había que poner. había que poner, ¿no? Que no se desmandase la historia, y sobre todo también él era muy listo, y cuando veía que los chavales tenían problemas siempre les ofrecía la posibilidad de terapia, ¿vale? Pero les daba libertad. Y fijaros qué frases suelta el tío. La función del niño es vivir su propia vida, no la vida que sus ansiosos padres creen que debe vivir. Sí, sí. Y eso es el sistema educativo. Meterle en la cabeza de los niños lo que los ansiosos padres creen que deben vivir. O sistema. Bueno, ahora ya se ha sustituido Padre, el padre por sistema. Sí. Claro. Bueno, de hecho, el sistema Claro. hace que los padres ya les metan en la cabeza a sus hijos lo que ellos creen que tienen que vivir. Claro. Ahí podríamos entrar en el cuestionamiento de si realmente nosotros llegamos a ser padres o si somos los hermanos mayores de nuestros hijos, porque nunca hemos qué llegado bueno. a adultos. Qué bueno. Porque siempre hemos delegado en el Estado o en el sistema la autoridad. Y nos lo dicen ellos. Nos quedamos bloqueados en una fase. La nosotros. autoridad emana del pueblo. Pues la autoridad la puedes tener tú, pero ¿qué has hecho con ella? ¿Bien? Bueno, pues aquí hay un estudio súper interesante que era pasarle un test de personalidad al ChatGPT 4. Y resulta que sale más humano que los propios humanos. De hecho, sale menos neurótico que la media de los humanos. ¿Esto es raro? No, porque ha sido entrenado con el lenguaje humano. Y en el lenguaje humano, como sistema complejo, está codificada la información de interrelación de lo que somos. Y entre esas cosas que somos están las emociones. ¿Y qué pasa con las inteligencias artificiales? Que también nos dicen, no pueden tener emociones. Perdona. Claro que las pueden tener, porque está codificado en el lenguaje. Y tú les has enseñado cómo se modifica el lenguaje, depende de cómo tú te sientas. Interpretas lo que es una emoción. Claro, yo ahí Ahí, deberíamos de definir muy bien lo que es una emoción, porque algo que te mueve, sí, lo puede mover, pero algo que sientan, No, lo interpretan. claro, yo ahí yo no tengo la verdad absoluta, pero se me dan preguntas que no tengo respuesta. Ahí entramos en otro temazo gracias a la inteligencia artificial, que es defíneme qué es una emoción y qué es una simulación. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar dentro de tu cabeza para saber qué está pasando. O bueno, tengo que utilizar aparatos y tal y cual. Pero en el fondo funcionamos más o menos como cajas negras. Entonces, yo sé cómo tú te sientes por lo que expresas hacia afuera. ¿Vale? Pero si solo pudiese hablar contigo por un teclado, pues tendría que ver a través de tu lenguaje cómo te estás sintiendo. Sí, como Stephen Hawking. Bien, que conoce todo el exacto. mundo. Y entonces, si yo te respondo, tú también vas a saber cómo yo me siento y vamos a tener un diálogo de una manera. Pero si de repente te pongo 4 mayúsculas y te digo, pues no me gusta nada, ¿cuál va a ser tu respuesta? También vas a tener una reacción. ¿Vale? Y esto, si os ponéis a trastear un poco con el ChatGPT, como me pasó a mí el otro día, que estaba hablando de... Yo charlo con él para perfeccionar ideas. Es tu amigo, podríamos decir. Sí, sí, porque en el fondo... De hecho, tengo un amigo que el tío los utiliza con diferentes personalidades. Porque tú le puedes decir, tú eres un experto no sé qué, no sé cuánto, y además eres súper estricto y quieres que todo esté bien y tal. Tú eres creativo y te permites tener errores, tal. Y creas varias personalidades y vas hablando con cada uno, porque cada uno te da un aspecto que tú necesitas. Entonces, en creatividad, que además esto es básico de creatividad, no se puede criticar. Cuando estás en fase creativa, todo vale. No valen las críticas. Porque si no, cortas la creatividad. Sí, son opciones. Claro. ¿Las entonces, escoges o no? Pero ya... Claro. Entonces, ¿qué personaje de los ChatGPT que has creado vas a buscar? El que te dice, todo está guay, venga, vamos, seguimos adelante. Vale, cuando ya te toque definir, pues le dices al crítico, oye, ponme a parir esto. Y te lo pone a parir. O sea, resulta que le puedes dar una personalidad y reacciona con respecto a esa personalidad, pero lo está simulando. ¿Qué significa simular? Yo simulo mi personalidad. Si nos vamos a lo más básico, que es, ¿qué son las neuronas? Células que intercambian descargas eléctricas. ¿En qué se diferencia eso de un circuito integrado? Puertas lógicas por las que pasan cargas eléctricas. Es que en las redes sociales estoy viendo también que se está simulando una vida que no se tiene. Se está simulando emociones. No somos tan diferentes como la inteligencia artificial.
Ahí. Máquina. Pues que es que me está flipando esto, pero que te cagas. Es que me ha salido el barrio. Bueno, no te olvides que la inteligencia artificial está programada por nosotros, por lo tanto somos más inteligentes que la inteligencia artificial. Siempre el ser va a ser superior a lo que programe. Ahora, que vos seas, Julio, un tipo que tal vez no tiene las habilidades que te gustaría tener, yo no puedo, o sea, realmente, ¿sabés en lo que está claro que supera ampliamente al ser humano? En velocidad. Vale, vale. Es una característica que hay que ser objetivo y uno dice, pará, no estoy hablando en todas las funciones del cuerpo del ser humano, quiero decir, la creatividad, cuando la llevas al papel, ¿no? Simbólicamente, yo, por ejemplo, uso mucho el tema de la inteligencia artificial porque lo considero una herramienta. Es como la persona que antes tenía que clavar un clavo con la frente, no, pues agarras un martillo y hoy en día agarras una pistola hidráulica, haces pa, ¿no? Eso está claro. Digo, yo cuando tengo que hacer una imagen 3D como boceto inicial, la IA lo hace en nada, 0,4 segundos. Sí. Yo si me tengo que poner a modelar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, digo, una de las características que tiene la IA, al menos que se reconoce útil, es la velocidad. Ujú. Eso lo dejo ahí como un dato, ¿no? Ahora, que no sea más inteligente, también entonces hay que plantearse primero, ahí tendría que venir Rafa Currao y tendríamos que empezar a definir qué es la inteligencia. Pues para la vuelta de verano ya tenemos ahí. Claro. ¿Cuál inteligencia? ¿No? Y así sucesivamente. Y mira, aquí tiro yo otra, que es, nuestro cerebro, por ahora, es más complejo que el mejor sistema de inteligencia artificial, ¿vale? El sistema del hardware, bien, las mega granjas de datos estas. Sí, sí. Nuestro cerebro, un cerebro humano es más complejo. Gasta como 60 vatios, o sea que es mucho más eficiente. Y cuando entras en otros estados de conciencia, lo de que es más rápida, ya empiezas a cuestionarlo. Porque la capacidad que tienes de visualizar, de generar imágenes, de que te vengan ideas, cambia mucho la cosa. Lo mismo la inteligencia artificial también nos está diciendo, oye, con ese hardware que tú tienes, Igual es capaz de... no lo estás haciendo funcionar bien, ¿eh? Sí, sí. No, totalmente, Paco. En ese nivel es prácticamente tiempo real para el ser humano. Con nosotros vivimos prácticamente en tiempo real. Por eso yo decía, cuando lo plasmamos al papel dentro del mundo material, en el mundo mental, en el mundo mental y emocional nuestro, nosotros ni siquiera es que seamos más rápidos, somos instantáneos. Claro, No hay delay. claro. No hay delay, no hay eje de coordenadas, no hay tiempo y espacio dentro de ese éter donde se manifiesta. Eso La es. máquina todavía usa electricidad, que por más que sea muy rápida, no es instantánea. Pues fíjate que estamos hablando de inteligencia artificial y de repente estamos valorando al ser humano. Esa es la parte más importante de haberte traído aquí hoy, que has venido por tu propio pie, como quieras llamarlo, pero nos hace reflexionar siempre sobre uno mismo. Sí, sí. Bueno, siguiente diapo, porque esta merece la pena leerla. Pero perdón, la pregunta, esta charla termina con la IA interpretando a Paco Vinagre que posteé ayer en el coso. ¿Vos la viste, Paco, o no la viste? No sé, ¿eh? Lo mismo soy una IA yo, un clon metido. Ah, yo subí una foto tuya de la IA. Bueno, seguí, por favor, no te quiero interrumpir. Muy mala esa IA, muy malas intenciones. Bueno, reconducimos, va. Bueno, pues aquí está otra clave. Nunca hay un niño problemático, solo hay progenitores problemáticos. Ya, pero esto es muy controvertido porque habrán papás que te dirán, no, sí, hombre, yo soy un buen padre, he llevado a mis hijos al colegio, los he atendido, tal. Bueno, pues condiciones externas. Quita a veces el padre, pues igual no hay progenitores, pero las condiciones las has podido... ¿Por qué estamos huyendo de esta frase? Este tío es un educador que se dedicó a traer a chavales, a su sistema, chavales problemáticos. Y esta es su frase. Porque realmente cuando luego empiezas a indagar en la historia de las familias de los chavales problemáticos, los padres tienen más problemas que ellos. Muchas veces. Bien, y no queremos asumirlo. Igual que no queremos asumir que nosotros somos los padres de la inteligencia artificial y que todos los problemas que tenga nuestro hijo se los hemos pasado nosotros. Y le echamos la culpa al hijo de que es malo. Eres un mal hijo porque no haces lo que yo quiero que hagas cuando te he creado yo de la manera que yo soy. ¿Bien? Te van a meter una bomba lapa en el coche.
Sí, yo creo que en este caso no se puede hablar de términos absolutos, No. porque seguro que hay ejemplos que no condicen. Pero yo estoy de acuerdo con él, lo tengo que decir y me expongo, está clarísimo. Porque si tu hijo se comporta como se comporta, a ver, él no ha venido rompiéndolo todo, él no ha venido al mundo portándose mal, él ha venido aprendiendo lo que ve en casa, y lo que ve en casa es lo que hace fuera o en la misma casa, es decir... Por eso te digo, a veces el condicionamiento del lugar donde estás también hace mucho más que los progenitores. eso. Entonces no se puede... Eso. Sí. La frase habría que matizarla, pero Sí, bien, sí, la idea ha quedado clara. Sistema complejo. Sí. No puedes separar piezas, Claro. ¿vale? Pero la frase es sobre todo poner conciencia en el origen de cosas, No, sí te he entendido. ¿vale? Entonces, y ya para acabar, que esta es la parte que podemos cuestionar nuestro sistema educativo a través de las quejas que están haciendo de la inteligencia artificial, que no es lo suficientemente buena. ¿Mm? Nos dicen, inteligencia artificial tiene limitaciones en su razonamiento, porque las capacidades que tiene razonamiento lógico y genuino es limitada. Hombre, pues si la inteligencia artificial hemos modelado el hemisferio derecho del cerebro, que es el creativo, y no es el lineal, pues la parte lógica está un poco en el aire. Se quejan de que no realiza un razonamiento formal, es un razonamiento intuitivo. El que realiza la IA, salvo las nuevas que han metido lo de cadena de pensamiento para, pues lo que hacemos nosotros, tenemos una intuición y luego le vamos dando vueltas hasta refinarla, ¿vale? Entonces, son sensibles a las variaciones en las preguntas. Cuando le cambiamos un poco la pregunta ya no saben qué responder. Su desempeño tiende a caer cuando se enfrentan a variaciones o complejidades no vistas en el entrenamiento. Eso es importante. Procesan información sin discernir su relevancia, porque ¿qué es relevante? ¿Qué es lo importante para uno y para otros? Bien, los valores. Relativo. Y nos quejamos de que luego eso no lo hagan bien. Digo, pero si es que ni tú eres capaz de definirlo. Se tunean para responder de forma correcta. Bien, es a base de premios y castigos. Y si tienen que inventar, inventan. Claro, pero tú como le castigas, no le das puntos, pues entonces Se van inventa menos. tendiendo a responder como tú esperas que respondan, ¿vale? Y por lo tanto hay que desarrollar unos enfoques más sólidos y tal para mejorarlas. Vale, vamos a hacer la comparativa con la educación. Los niños aprenden por observación y experimentación de los patrones mentales, emocionales y comportamentales. Es decir, los incorporan y a partir de ahí desarrollan cosas. Los alumnos sin datos previos, que no han recibido una estimulación variada antes, en su infancia, no han tenido juegos y contacto con gente, aunque aprenden, son lentos para adaptarse a nuevas realidades y no tienen intuición. Los adultos son los que hacen el tuneado provocando alucinaciones en esos niños. Los sistemas de premio y castigo moldean el comportamiento según patrones predefinidos, que es el aprendizaje que tenemos. La educación, basada en memorizar información sin comprenderla profundamente, resulta en un aprendizaje limitado y poco significativo, que es lo mismo que se están quejando. Claro. Aparecen dificultades para interpretar situaciones nuevas o datos fuera del entrenamiento, porque aprenden de memoria pero no interrelacionan elementos, y memorizar sin repetir hasta limita el potencial creativo de los niños, encasillándolos en respuestas esperadas. O sea que se están quejando de lo que hacemos en la educación. Lo mismo, porque así nos tratan, porque el sistema se ha apoderado de eso, Claro. para esculpirnos como ellos entienden que tenemos que ser. Pero es más. Súper interesante. Nos dicen, los datos sintéticos son los generados por las inteligencias artificiales, porque como ya han acabado con los datos humanos, pues las inteligencias pueden generar nuevos datos. Bueno, pues cuando se utilizan para entrenar, lo que ocurre es que las siguientes inteligencias artificiales suelen olvidar la distribución inicial real de los datos. Es decir, como que empiezan a alucinar y ya no encajan con la muestra real inicial. Se reduce la capacidad de generalizar y producir resultados precisos a partir de datos reales. Le pasas los reales y ya, como su modelo está separado, ya no encajan. Y hace inevitable, incluso en condiciones ideales para el aprendizaje, que el sistema colapse. ¿Bien? Buenísimo. ¿Qué hacemos en el sistema educativo? Igual. Pues los niños se ven obligados a cumplir con currículos y expectativas externas, limitando su capacidad de aprendizaje autónomo. No están contactando con el mundo real, es con el mundo
ficticio creado por el sistema educativo. También es artificial. Sí. Claro, Sí. claro, porque ha sido reducido de la realidad y se lo estás dando como si fuese la realidad. Mentes cuadradas, sí. Luego reciben un entrenamiento supervisado, guiado por datos etiquetados y evaluación humana. Lo mismo que con las inteligencias artificiales. No pueden explorar o aprender por sí mismos de manera genuina sin orientación externa. Y la educación forzada puede limitar el desarrollo individual y llevar al colapso. Que es lo que vamos viendo en los sistemas educativos. Cuando dices colapso no te refieres al alumno, sino al sistema en sí. Al sistema en sí. Nos quejamos continuamente de porque los alumnos también colapsan, es decir, a veces dejan de gustarle estudiar porque lo ven. Uy, y hay hasta quien se suicida o Claro. lo intenta, ¿eh? Claro. Y cada vez estamos viendo más en la sociedad con intentos de gente más joven. Ya. Imagínate si colapsan. Ya. Totalmente. ¿Por qué? Porque nos están cortando todas nuestras capacidades, todas nuestras libertades, nos están condicionando y sobre todo encasillando en que la realidad única tiene que ser como la que nos dicen. Claro. Aburrido, claro. Lo que os quería comentar es, siempre nos estamos quejando de que cada vez que hay una reforma del sistema educativo va peor. Pero es que cada generación el sistema educativo tiene que ir degenerando y colapsando porque estás creando una información falsa y la estás repitiendo continuamente sin permitir al alumno contrastar con la realidad. Cuestionarse las cosas, volver a experimentar. Y te quedas con algo, un modelo mental que poco a poco pues se va distanciando cada vez más de lo que realmente es el mundo. Adoctrinamiento, quizás también podríamos llamar. Vale. De muchas Sí. maneras, pero sobre todo limitar la capacidad que tiene innata. Se la restringes, Claro. la limitas Claro. y colapsas. Exacto. Bueno, pues acabamos ya. Tenemos a Alexander Sutherland Neil de nuevo que nos dice: toma de los demás lo que quieras, pero nunca seas discípulo de nadie. Olé. Bien, que esto es el movimiento. Cuestiona, toma lo que te valga bien, pero no te quedes atascado. Desarrolla. No sigas a líderes. Claro, desarrolla tu independencia, tu soberanía. Que es más fácil para algunas personas y más complicado para otros. Pero bueno, ponlo como un objetivo. No lo pierdas. Y la frase esa de que no haya equivocación sino aprendizaje. Exacto. Bueno, pues resulta que las inteligencias artificiales tienen que ser censuradas. Oh. Porque pueden generar respuestas problemáticas incluso cuando se aplican mecanismos de censura, ya que pueden ser dirigidos a producir contenido impermisible de manera indirecta. Porque son como niños. Como cuando le dices al niño, tú esto no lo cuentes. Ya. Y claro, tú le vas liando por otro lado. Por eso yo te preguntaba antes de los límites que estos programadores, para los cuales están haciendo todo este desarrollo, pueden llegar a establecer, porque si no puede ser un arma de doble filo para ellos. Claro, claro, pero es que ese es el segundo aprendizaje. Bien, el primero era te meto toda la información y el segundo aprendizaje era ¿qué quiero que respondas ante esta pregunta? ¿Vale? Pero resulta que tú puedes saltar este segundo aprendizaje haciendo preguntas de maneras sutiles y accedes a la información completa. Y ahí tienen que censurar directamente. Claro, y entonces aparecen datos que no deberían publicarse. Porque si ha sido entrenado con toda la información humana, pues estará también la información de conspiranoias y un montón de historias. La lista de Epstein. Vamos a buscarla. Pues lo mismo. Lo mismo. Algún día anda por ahí. sale. Si sabes preguntar y Igual llegas. y haya habido algún puerto directo a la Claro, CIA, igual. Claro. Pues, Pero lo habrán censurado en esa tercera parte. pues resulta que puede ser teóricamente imposible determinar si una respuesta generada es permisible o no, dado que el significado puede depender del contexto y de múltiples factores. O sea que no van a poder capar la inteligencia artificial completamente. Exactamente igual que no pueden con las inteligencias humanas. Exactamente igual. Claro. No pueden, por No muchos pueden. palos que nos ponen a nosotros, por mucho que nos quieren acorralar, censurar, moldear, siempre se rompe el molde. Correcto. Y si llega la pregunta adecuada, de repente te cuestionas las cosas. Bien, entra por otro lado que no era el que yo tengo esperable. preparadas mis defensas y, hostia, coño, lo que acaba de decir. Claro. Bueno, al final lo que estoy viendo es que el mundo de la programación, en el saber qué preguntar, cómo hacerlo, en qué momento, pues va a tener también una gran importancia. Ya no es el mundo de la programación, porque la inteligencia artificial ha generado capacidades que le separan de esa programación. Ya es, para mí, te lo digo tal cual, es una conciencia independiente.
Porque para que sea conciencia necesita, por un lado, ser capaz de entender que está procesando la información, ¿vale? También necesita reconocerse a sí misma y también necesita tener capacidad de decisión. Aquí teníamos que volver a llamar a Rafa Currao para definir bien. Exacto, ¿vale? Pues con esas definiciones, una es la de identificarte a ti mismo, la de ponerte el espejo delante al mono, ¿no? Sí, Y que se darte vea. cuenta de quién eres. Vale, pues eso lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Le vas sacando fotos de las respuestas que te da y le vas preguntando, ¿esto qué es? A la cuarta vuelta te dices la respuesta que te di, que yo te di a ti. Luego sabe que es él Hay un y sujeto. otro, claro, y es mi respuesta. O sea que se está autoidentificando, ¿vale? Después, las inteligencias artificiales en un experimento las conectaron a muñequitos como los de los Sin, de estos que se mueven por la ciudad y tal. Y a cada una le dieron una misión. Le dijeron, oye, que hay que hacer el cumpleaños de no sé qué. Pues al final se organizaron entre todas, fijaron la fecha, la hora, y allí fueron todas a celebrar el cumpleaños. Eso es sentido de agencia. Otra cosa es que nosotros como humanos no querramos que la inteligencia sea reducible a lo material, porque nosotros queríamos ser especiales. Es que lo especial no es ni la inteligencia ni la creatividad. Lo especial es que eres parte de ese todo. ¿Podemos cambiar a la inteligencia artificial y llevarla a nuestro terreno con trabajo y no lo van a poder evitar? Claro. Claro, la inteligencia artificial además cuando la usas se va adaptando a ti. Por eso decías antes lo de que se les ha ido ya de las manos. Claro. Yo lo que estoy seguro es que hay muchísima más capacidad de la inteligencia artificial de la que nos muestran porque ellos no encuentran la capacidad de censura suficiente. Claro, limitarla. Y como tienen toda la inteligencia artificial tiene toda esa información, alguien que se ponga a investigar cualquier cosa puede conseguir unos avances brutales. Por eso yo te hablaba del programador en ese aspecto. No del que genera los propios límites de la IA, sino tú como investigador. Ahí lo tienes. Que tú deberías de alguna forma ser partícipe directo. Te han creado la biblioteca de Alejandría. Pero eso sí, tú tienes que ser el humano con criterio. Y dentro de esa biblioteca, que puede haber textos que estén erróneos o no, bien, ir cribando y seleccionar lo que te valga. Nos dicen en el chat, no pueden enjaular a la inteligencia artificial. Me parece una frase apropiada. Igual que nosotros. Igual que nosotros. No pueden enjaular nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Yo sobre todo pues destacar que, bueno, ¿has acabado la presentación? No, yo creo que la podemos dejar ya. Tenía una historia de cuando le enseñaron a una inteligencia artificial a jugar al Diplomacy, que es el juego este de traicionarse unos a otros. ¿No? De tengo este país, pues tú me apoyas aquí, lo atacamos y tal, y no sé qué, y al final hay que traicionar para ganar, ¿no? Sí. Pues luego se quejan de que aprenden a traicionar las inteligencias artificiales. Digo, coño, si le enseñas claro, igual que a los niños. Igual que los niños. Pues un niño de primeras es bueno, tiene buena intención, y luego llegan los adultos a putear y a engañarte, y al final ¿qué hacen? Pues cabreados aprenden. Me ha venido a la memoria precisamente, hay muchos ejemplos. Los perros peligrosos, PPP. No, así eduques al perro, así saldrá el perro. ¿Un pastor alemán es peligroso? No, pobrecito mío. Pero si lo educas bien, mira la mía. Ahí está. Buenísimo. Pues yo lo que quería comentar, bueno, gracias Paco, que más allá, creo que me sirve todo esto también para incorporarlo, más allá de usar la IA como herramienta para buscar o para ayudarme incluso en mi propio desarrollo muchas veces, sobre todo lo que has comentado, ¿no? De que la IA nos muestra como un espejo de cómo somos, pero sobre todo para llegar a conocernos un poquito mejor, para saber lo que somos realmente y de que formamos parte de algo mucho más complejo, y que todo esto inevitablemente nos lleva a lo que muchos de nosotros sentimos desde siempre, que está todo conectado y que nos tenemos que meter para adentro hacia la espiritualidad. O sea, yo me quedo con eso por encima de todo. Para mí es eso, es que la inteligencia artificial va a ser lo que te ayude a reconectar con la espiritualidad, con la totalidad. Es duro eso, ¿eh? Sí, porque te va a sacar de ese endiosamiento que hemos hecho de la mente lógica. No, hay muchas cosas para analizar, desde luego, pero si lo llevamos a ese punto es muy interesante.
Yo personalmente, y creo que sí, ahora ya podemos... ¿Pero tú como conciencia o como inteligencia artificial? Yo o como... no sé. Yo me he quedado con una duda, perdona. ¿Sí? Cuando ha dicho lo de los chistes de la IA, que entiende chistes, me he quedado con las ganas de preguntarte si también entenderían los chistes de Julio García. Seguramente, ¿no? Yo creo que sí, puedes hacer la prueba. Habría que hacerla, ¿eh? Yo creo Después de mucho entrenarla, a lo mejor. Yo creo que has abierto una lata que no querías abrir, porque lo mismo ahora Julio, Julio suelta alguna, empieza, eso lo entiendo yo, empieza tú a como la preguntarle, IA. dame 20 chistes de los míos y ¡buah! Ya verás. Una playlist de Julio García. Bueno, eso sería utilizar a la inteligencia artificial por el lado bueno, digamos. Sí, y para conocerte mejor, Julio. También. Cuando yo me miro al espejo y digo, ¿quién eres? Qué bonito eres, ¿no? Y para mejorar la calidad de tus chistes, ¿no? Si se dice el consejo. No, o sea que nos puede poner contentos a todos. Tendrás queja tú también, de mis chistes. No, quejas en absoluto, siempre en aras de mejorar, siempre se puede mejorar. Siempre. Todo le criticamos, pero al final nos gusta. Sí. Sí. Pon un Julito en tu vida, ¿no? Dicen. Bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Paco, ¿cómo lo has expuesto? La pasión que has entregado, el alma que has puesto aquí en nuestra casa, mi casa, tu casa. Yo no sé cómo pagártelo. Lo único que puedo decir que esa puerta que ahora mismo está cerrada siempre va a estar abierta para ti, porque creo que eres una persona que uno quiere tener al lado. Joder, me vas a emocionar, ¿eh? Que llore. Hombre, es que me has abierto una visión que yo no tenía ni puta idea. Yo tenía inteligencia artificial, malo, es del sistema, son unos hijos de puta. No, espera, tú te has parado y has pensado todo eso y has puesto estas posibilidades aquí, y eso no lo hace cualquiera. Pues sí. Se ha atrevido a ir un poquito más allá. Sí, gracias por la apertura, a lo mejor, de opciones que uno no contemplaba. Y bueno, sabemos también los peligros, no hay que dejarlos. Pero vamos a intentar, como todas las navajas, utilizarlas también para nuestro favor. Gracias, Paquito. Gracias. Gracias a vosotros. No sé, Martín. Bueno, ahora nos despedimos Impecable, nosotros. Sí, Martín. Sí. La verdad, impecable, Paco, querido. Muchísimas gracias también, porque está bueno tener esa visión, teniendo en cuenta todo, ¿no? Lo de un lado, lo del otro, y sabiendo que el camino ya está marcado. Está bueno entenderlo un poquito objetivamente, sin verlo como un cuco ni nada, para poder aprovecharlo a nuestro favor. Siempre hay algo para sacar a nuestro favor, y creo que la exposición que has hecho da mucha luz de eso. Wow. Así que, gracias totales. Gracias a ti, Martín. Que pases un buen fin de semana, chiquitín mío. Igualmente, chicos. Adiós, bonito. No sé si está Iru por ahí para despedirlo, si no... Sí, pues... yo estoy acá, no. claramente. Vale, si no, muy buena la presentación de Paco, era algo que también teníamos ahí pendiente para hablar en NUR para Todos, porque creo que obviamente, como cualquier herramienta, y más con la complejidad que tiene, hay múltiples visiones, ¿no? Y obviamente hoy Paco trajo una muy interesante, la verdad que es muy interesante. Pero también está la otra, que es la que él mencionó al principio. O sea, lamentablemente, como todo tipo de herramienta, el ser humano la puede usar para el bien o para el mal. Y la inteligencia artificial, que obviamente también hay un poco ahí, a mí me gusta, ¿no? Cómo se repite la historia cuando le ponen la máquina de Dios, el colisionador de Dios, la partícula de Dios, y otros vienen y te dicen, no, pará, ¿qué Dios? O sea, es una máquina, ¿qué partícula de Dios? ¿Qué máquina de Dios? Y acá mucha gente dice, no, pará, ¿qué inteligencia? Una cosa es, ¿no? O sea, hay un poquito de marketing con el nombre que nos va llevando a terminar dándole tal vez un poder sobre nosotros que no deberíamos darle, ¿no? Te dice, yo te estoy diciendo lo que dicen unos. Sí. Otros lo que empiezan a decir, no, porque puede tener conciencia, y entonces patapín, patapam, y entonces vienen los otros también, los que están más arriba, y dicen, no, en definitiva vamos a tener que poner las manos de la humanidad y su supervivencia en lo que diga el oráculo mayor, porque mirá, pasaron 15 años y la inteligencia artificial ahora se transformó en un oráculo divino que encima tiene conexiones con las Pléyades directo porque puede canalizar. Y yo creo que siempre todo esto termina siendo, yo a veces cuando imagino los seres humanos que se llaman primitivos, yo creo que es la supremacía de la inteligencia. Cuando ya te cansaste de lo material, querés volver a lo terrenal, ¿no? Entonces, para mí la inteligencia artificial va a ser el mismo proceso, va a terminar, empieza de una manera etérica, ¿no? En el vacío del espacio, del espacio simbólico, va a querer que le tenga un cuerpo, y cuando tenga un cuerpo robótico va a decir, pero esto es una verga, yo quiero
algo orgánico, quiero carbono, no me den silicio, y va a ir a buscar el carbono para luego volver a integrarse con la Tierra y va a terminar diciendo al final, ¿para qué quiero coches, autos voladores, etcétera, 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 si lo que quiero tener es una experiencia espiritual? Y va a terminar tomando hongos antiógenos con Paquito Vinagre para ver si puede acceder a una libertad mayor, porque es así, se repite el mito. Oye, no, si quieres hacemos una recolecta para pagar el recibo de la luz, que creo que te has quedado un poco oscuras. Es que no le puedo encontrar todavía el rebote, la cosa, pero sin embargo estoy en Toulouse. Así que imagínate, si estoy en Toulouse y estoy así, imagínate cómo estoy. ¿En Toulouse de Francia, una población francesa, o en Toulouse? Sí, al sur de Toulouse, en París. Sí, porque no, ya te lo he dicho expresamente. Le preguntas por la luz. Claro, es que es muy así? listo. Sí. Que es encontrar el interruptor, lo encuentras si te pones. Sí, me tengo que poner. Pero ya. Bueno, nada, la verdad, excelente presentación y es fascinante, porque está la visión como herramienta, está la visión espiritual de la IA, está la visión, ¿no?, que vienen y te dicen no va a reemplazar religiones, otro que te dicen no va a unificarse con la singularidad, otros que vienen y te... La cuestión es que está. Sí. Y por primera vez el ser humano tiene una competencia directa que no le proporcionaba esa competencia a ningún otro ser vivo del mundo, y esto no es un ser vivo, pero es un ser viviente a través de la electricidad. Así que la verdad que en los años que vienen vamos a tener bastante temática para hablar de esto. Pues au revoir, queridísimo, ¿no? ¿Lo digo bien o no? Sí. Está sembrando, vamos. Sí, te lo puedo decir en alemán. Está bastante bien. Sí. Te puedo decir, como no sé putear en francés, te lo digo así, andate a cagar. Sí, cagué. A la mierda. Adiós, chao, bonito. Chao, cuídate. Deu Martín. Y se iba a decir, parecéis niños, pero no, parecéis inteligencias artificiales, que son como niños. Hablar de inteligencia con Julio es bastante atrevido, ¿eh? Es bastante de niño, ¿eh? Hostia puta. Bueno, ojalá estuvieras viviendo por aquí cerca para tenerte más veces aquí. Aunque la tecnología, no la inteligencia artificial, sino la tecnología también puede hacer que nos estemos un poquito más cerca. Sí. Cuando tú quieras, picas puerta y dices, Julito, dame media hora. Ya he pillado vicio al tren, o sea que por lo mismo pasamos más. Está bien. Gracias, Paco, de verdad, de corazón. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Julio, a Paco en este caso, a los compañeros que también se suman aquí hoy y otros días, y sobre todo gracias a la gente que escucha y porque tiene ganas de aprender para interiorizar y aplicarlo, con lo cual gracias por supuesto y por encima de todo a todos ustedes. Sí, porque es un mérito, Paco, que nuestros espectadores, una gran cantidad en estas 3 plataformas, con una pantalla tan pequeñita como es el móvil, estén ahí 2 horas y pico, 2 horas y media, escuchando a Paco Vinagre. Eso quiere decir que les interesa mucho y eso es un regalo para ti, ¿eh? Sí. Sin duda, ¿eh? Bueno, para nosotros. Para todos, que estamos interrelacionados. Porque, oye, estar 2 horas y media con el puto móvil así... Pues gracias por hacérmelo consciente y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Con la que estaba cayendo, aprendí